Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos y cada uno de quienes nos están viendo. Nuestros videoescuchas. Sí, señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, bendito Dios. Bendito sea. ¿Y tú? También puesto para el tema, para oír tu tema, que siempre son muy interesantes. Nuestro tema. Sí. No, yo estoy, mejor ya no se puede, como decía un amigo. Exploto casi de alegría. Eso es bueno, siempre hay que estar así. Pues con ese finto de artista que tiene. Oh, qué caray. Bueno, ya nada más me falta lo de artista, pero la finta por lo menos. Muy bien. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues qué sorpresa nos vas. Sí, siempre nos traes sorpresas tú, Bueno, va a ser una sorpresa, sí. Vamos a hablar de la ira o enojo. La ira o enojo. Ira o enojo. ¿Qué es eso? ¿Un pecado o no? No es pecado. A ver, varias preguntas que nos tendríamos que hacer. Es un estado de ánimo, ¿no? De inicio. ¿Qué es la ira? Preguntas así, porque de esas ideas iniciales que podamos tener, igual que quienes nos están escuchando, podemos luego ir encadenando, ir construyendo. Preguntémonos, ¿qué es eso? ¿Qué es la ira o enojo? No es un estado de ánimo. ¿Cómo? Estas son las preguntas, ahorita respondemos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que yo tengo ira, estoy enojado, o que otra persona lo está? ¿Qué cosa ocasiona la ira? ¿Qué la dispara? ¿Qué suscita el enojo en las personas? ¿Cuáles son los efectos en el bien ser o bienestar de la persona que tiene ira o enojo? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo le podemos hacer para gestionar inteligentemente la ira? Ah, qué bueno, eso es bueno. Para manejarla adecuadamente. Inteligentemente. Somos racionales. Ah, muy bien, eso es a lo que quisiéramos darle alguna respuesta, alguna orientación. Okay. Y un ejemplo muy concreto que me toca a mí de lleno, me da en el corazón. Yo tiendo a molestarme, a enojarme, a encolerizarme ante la discrepancia, ante la crítica, ante la oposición de los demás. Eso a mí tiende a enojarme. Y quizá como yo, varios de quienes nos están escuchando, podemos poner eso como ejemplo concreto para cómo hacerle para manejar la ira ante situaciones como esa. Claro, es un tema muy fuerte, ¿eh? Es un buen tema, pienso yo, porque empecemos con eso. ¿Qué es la ira? ¿Qué es? ¿Un estado de ánimo? Un estado de ánimo. Una reacción natural. Una reacción, una emoción. Emoción viene de movimiento. Ok. Se suscita. Somos seres emocionales. Seres emocionales. Somos seres que tenemos biología, que tenemos un cuerpo, que tenemos unos instintos. Tenemos un alma. Que tenemos un instinto de supervivencia. ¿Qué es la ira? Es un mecanismo de supervivencia. Enfoquémoslo así. A ver, ¿por qué? De supervivencia. ¿Por qué de supervivencia? ¿Autodefensa? Para protegernos. Es instintivo, es primitivo. Quiere decir que no está bajo nuestro control inicialmente. Es una respuesta de alarma. Así como se prende en nosotros una señal de alarma. Me acabo de decir algo que es instintivo. Instinto. Sí. ¿Los animales tienen ira? Los animales tienen algo parecido a la ira. Ajá. Ellos no son racionales como nosotros. Exactamente. Entonces, pero en ellos y en nosotros se manifiesta este mecanismo de supervivencia. Son seres vivos. Es una respuesta de alarma ¿ante qué? Ante la percepción, puede ser real o imaginaria, de una amenaza, de una injusticia. Cuando yo percibo a cualquier persona, tú, o quien nos está viendo, cuando percibimos en una situación que hay una amenaza, insisto, sea que yo me lo estoy imaginando, es mera percepción mía, o es una realidad, me siento, entonces se prende en mí una alarma y se desata en mí ese mecanismo de supervivencia que es el enojo o la ira. Porque ¿cómo funciona? Como si fuera una descarga interior súbita de energía diseñada para la defensa. Se prende esa alarma y se dispara en mi interior una descarga de energía de defensa que me dispone biológicamente a la defensa. Se acelera mi corazón, bombea además,
va la sangre, a todos me dispone al ataque o a la defensa. Eso sucede interiormente. No es una emoción mala, No. es instintiva. Es una señal de que algo está llamando nuestra atención, de que estamos percibiendo una amenaza, de cualquier tipo que sea, una amenaza física, una amenaza a mi honor, una amenaza a mi prestigio, una amenaza a la imagen que tengo de mí, a mi estatus, cualquier tipo de amenaza. Eso me enoja en ese sentido. ¿Cómo se manifiesta la ira? ¿Cómo se manifiesta el enojo? ¿Cómo noto en mí y en los demás que estamos enojados? Se manifiesta como un secuestro emocional. Eso se me hace muy expresivo. Secuestro. Secuestro emocional. ¿Autosecuestro o secuestro? Secuestro. En ese momento dejo de ser dueño de mí, que soy racional. Y entonces, como si secuestrara mis emociones, dice, por la amígdala, o sea, internamente, por ese pequeño órgano que regula muchas de mis emociones. Sí. El ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan para la lucha, la persona nos ponemos tensos, la visión se estrecha. Dejo de ver todo y concentro mi visión en aquello que estoy considerando como una amenaza. ¿Se puede prevenir? En ese momento no, la ira, tú puedes prevenir situaciones en las que crees que te puedes enojar, eso sí. Hoy voy a tener una entrevista, me voy a entrevistar con mi jefe, y mi jefe en el trabajo no me cae bien, me parece que está siendo injusto, es favoritista, me enoja. Y tienes que entrevistarte con él. Me enoja, y me está llamando a una entrevista, híjole, van a llover pelos ahí. A menos que, o sea, preveo una situación y entonces puedo aplicar lo que vamos a ver más adelante, cómo manejar inteligentemente la ira. Esto? Sí, vamos a verlos. Pero vuelvo al punto, la visión se centra en aquello que considero una amenaza. En esta situación hipotética, dejo de ver todo cuando llego a la entrevista y me concentro en esa amenaza para mí, mi jefe. O me concentro en esta amenaza para mí. Puede ser mi esposa, que a lo mejor está de mal humor y sé que también van a llover pelos. Y entonces llego yo cansado del trabajo, ella está en casa con la espada desenvainada y entonces nada más hace así y parece que surgen chispas, el genio. Electricidad en el ambiente. Eso es instintivo. Y entonces en ese momento mi esposa, que es mi esposa, se vuelve una amenaza para mí. Porque entonces me va a agredir, me va a humillar. Y entonces eso yo no lo tolero. Pero te preparas para esto. Y entonces, sí, cuando lo prevés. Ándale. Pero cuando es imprevisto, ese mecanismo se suscita en ti. Exactamente. Muy bien. Las situaciones son cambiantes. El lenguaje. Cuando la persona está enojada, yo o los demás, el lenguaje se vuelve reactivo. Es decir, defensivo. Depende de, no toma la iniciativa, sino que simplemente se limita a reaccionar a lo que considera que es una agresión u ofensa, una amenaza. Y a menudo la reacción es desproporcionada. A veces la reacción por cualquier cosita, cuando hay ira de por medio, el estímulo o lo que se considera una amenaza era de este tamaño, pero mi reacción fue así. Una furia desmedida. Oye, ¿por qué? Sergio, una pregunta. Sí. ¿Esto tiene que ver con el carácter de la persona? Claro que influye. Habemos temperamentos coléricos. Coléricos, sanguíneos. Coléricos que ya de por sí son irascibles. Hay otros que son más apacibles. Sí. Y ahí entra ya la personalidad. Una cosa es el temperamento, lo que naturalmente tendemos a hacer por muchas condiciones, empezando desde los genes, la formación que recibimos, y entra, además del temperamento, la personalidad. Y esto ya lo manejaban los griegos, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Sí. Entra la personalidad, que es ya el dominio, el matiz que haces de tu temperamento. Muy bien. Yo puedo ser colérico, pero cuando maduro, soy consciente de que soy colérico y manejo esas tendencias de acuerdo a las situaciones. Me vuelvo dueño de mí. Domino mis emociones. Sí, entre otras cosas.
Mientras que entonces ya tengo un carácter. Ándale, exactamente. Sobre el temperamento construyo mi personalidad. Como que tiene o que ver carácter. mucho tu tema con la palabra carácter. También, ¿verdad? sí. Ujú. Así se manifiesta la ira. ¿Qué dispara? ¿Qué suscita la ira en las personas? El detonante principal es la percepción, ya lo dijimos, de una amenaza. Importa enfatizar mucho percepción, porque a veces imaginamos moros con tranchete. Sí. Y entonces al imaginarnos moros con tranchete donde quiera, moros donde no los hay, entonces suscita en nosotros una irascibilidad que no se fundamenta en la realidad. No tiene fundamento. Sí. Pero cuando percibimos injusticia o falta de respeto o invasión de mis límites, o que no me dan lo que yo creo que me deberían de dar, en la familia, en el trabajo, en las parroquias, en la política. Por ejemplo, indignación ciudadana, enojo ciudadano. ¿Creen ustedes que podría darse? Claro. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Y ese enojo ciudadano, ¿creen ustedes? Es un paréntesis. ¿Creen ustedes que se maneje bien? Pues no, porque entra mucho la parte emocional. La parte emocional nos molesta algunas decisiones Sí. que se toman a nivel de gobierno local, municipal, estatal o nacional. A veces Nos no las molestan. entendemos. Pues, algunas no las entendemos, otras nos enojamos. ¿Sentimos alguna amenaza en ello? Sí. Latente, sí. Sí. Puede ser presente o futura, potencial o real. Sí. Entonces se suscita en nosotros una molestia. Pero ¿cómo normalmente manejamos esa molestia? Depende del carácter de cada quien. De cada quien, pero les voy a decir cómo. En los cafés, en las pláticas así café. como esta, Sí, sí. donde arreglamos el mundo. Ajá. Y ahí, en vez de como ciudadanos ponernos de acuerdo, Ándale. canalizar constructivamente nuestro enojo, no. ¿Verdad? Eso que es una energía, porque es una descarga súbita de energía, que canalizada constructivamente, imaginemos una comunidad que está molesta, que está enojada, pero que canaliza constructivamente, qué potencial de transformación tiene. Pero en lugar de eso, cada uno nos desahogamos criticando al gobierno, criticando a Mangano, a Perengano, y ya. Eso no es para nada una canalización constructiva. Exacto. De esa descarga de energía que es el enojo. Muy bien, a ver, ¿cuáles son los efectos? Cuando en mí se descarga, esa descarga súbita de energía ante lo que estoy viendo como una amenaza y que me pone en estado de defensiva, que me altera fisiológicamente, que me tensa, que me dispone para la defensa, ¿cómo me afecta esto en mi bienestar y en mi bien ser? ¿Creen ustedes que me impacta? Claro. Sí. Claro Sí. que sí. Por Eso ejemplo, es el manejo de la ira. Eso es. a ver, vamos a abordar un tema importante. ¿La ira se puede acumular? Sí. Sí. Yo creo que sí. Alguien que constantemente se siente ofendido, que se siente que no le dan lo que le deberían de dar, que se siente víctima de una injusticia, que se siente víctima de la vida, que en esta sociedad yo soy nadie, nadie me da mi lugar, nadie me trata como lo que soy, una persona. ¿Se va acumulando la ira? Siento que aquí entra mucho, aparece la bajoestima ahí. Exactamente, el concepto de uno mismo, la baja autoestima, etcétera. Pero aquí viene asociado algo. La ira que se acumula perjudica la salud. Claro. ¿Han escuchado que en muchos o en varios de los tipos de cáncer que hay, en la raíz de ese cáncer hay una emoción, Sí. y una emoción mal manejada? Sí. Porque la ira acumulada se vuelve rencor. Rencor. Y el estrés rencor también. El rencor es el cáncer del alma. Así es. El O se vuelve estrés. estrés, sí. Y el estrés mina la energía. Y el estrés se convierte en cáncer en muchas ocasiones. Bien. Entonces, sí tiene efectos Claro que sí. en el bienestar de la persona y también en el bien ser. Sí. Porque entonces relacionémoslo con los criterios del Evangelio, nosotros que somos católicos. ¿Qué dice nuestro Señor sobre, por ejemplo, los enemigos? Perdonarlos. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Perdónanos. Perdona nuestras ofensas, Como también. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ujú. Esa enseñanza es particularmente importante porque no fue una enseñanza humana, fue un Dios la que nos enseñó, Dios Hijo. Sí.
y aquel que nos creó y que sabe cómo somos y que asumió nuestra naturaleza y que también se enojó. Sí, Pregunto, claro. ¿Jesús se enojó? Pregúntale a los mercaderes del templo. Los mercaderes del templo. Un caso, otro caso. ¿Cuándo se enojó Jesús? Según el Evangelio. Los mercaderes cuando los expulsó del templo. Esa es su máxima expresión. Ese es, sí, y muy patente. Otra donde dice explícitamente, y mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al que estaba con las manos paralizadas, ponte en medio, le dijo, queda sano de tu enfermedad. Y los curó, ¿se acuerdan? Sí, sí. Porque estaba en la sinagoga y entonces estaban reunidos ahí todos, y había uno que tenía paralizada la mano. Y entonces, viéndolo Jesús, pregunta a los sabios, a los supuestamente sabios y doctores de la ley, ¿ustedes qué dicen? ¿Está permitido curar a un enfermo en sábado? ¿Porque era sábado? Sí. Ahí empezó lo que vivió Jesús. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué hicieron los expertos en la ley? Callaron. Se callaron. Y entonces Jesús, dice el Evangelio, mirándolos con ira. Así dice la palabra de Dios. Con ¿verdad? ira y con tristeza, porque no querían entender. Entonces fue y curó al que estaba con la mano paralizada. Y a partir de entonces se pusieron de acuerdo, se confabularon para perseguir a muerte a Jesús. O sea, el inicio de su persecución fue que hacía las cosas en sábado. ¿No puede ser eso? Sí, porque era un concepto erróneo de lo que era el sábado. Eran 613 que tenían ahí ellos. Las leyes y las normas. Muchos. Pero vuelvo al punto. La ira es inevitable, es una emoción que sale de nuestro instinto. Evitar. Es propio de nuestra condición humana y no necesariamente es mala. No. Vamos a ver cómo esa energía que se descarga, cuando la manejamos inteligente y constructivamente, lleva para bien, como en el caso de Jesús. Ok. Esa ira la canalizó. La canalizó, llevó entonces a confrontar a aquellos que se suponía enseñaban al pueblo de Israel lo que debían hacer, lo que Dios quería. Entonces, ¿cómo van a enseñar si están en un error? Entonces, sabía que era muy importante corregirlos y corregirlos en público y dejar una enseñanza para toda la humanidad de todos los tiempos. El sábado no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y también el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y dejó esa enseñanza perpetua para todos los tiempos. ¿Cómo canaliza Jesús? Su ira, pero también la siente. Entonces, ya vimos cómo sí impacta en el bien ser y bienestar de las personas. Ahora vamos a ver cómo gestionarla inteligentemente la ira. Si todos la sentimos en un momento o en otro, habiéndolo previsto o sin haberlo previsto, más tarde o más temprano vamos a sentir esa descarga interior. Se va a notar en nosotros esa ira. Si es así, ¿cómo lo hago para manejarlo inteligentemente? Es muy importante. Primero, hay que gestionar la ira, no reprimirla. Es como el instinto sexual. Es como el instinto de comer y de beber. Si lo reprimes, te mueres. Nivel fisiológico. No se puede reprimir. No. Y si intentas reprimirlo, vas a terminar por ocasionarte problemas. La ira no es para reprimirla, sino canalizar esa descarga de energía. Exactamente. Canalizarla. En vez de que la lleves para destruir, construye con esa energía. ¿Cómo? Primer paso, autorregulación biológica. ¿Controlar tu emoción? Autorregulación biológica. Autorregulación. Por ejemplo, hablaste de boiler hace rato, platicábamos. Sí. Cuando estás bañándote en el boiler, en la regadera, ¿puedes regular lo caliente o frío del agua? Con las llaves. Es una pregunta. Con las llaves. Claro que sí. Se puede regular. ¿Es tu control ahí? Sí. Tú determinas qué tan caliente o qué tan fría quieres el agua. Tú la regulas. Tú la regulas. Tú puedes regular biológicamente esa descarga de energía. Está en tus manos. En tus manos. ¿Cómo? Respira. ¿Cómo? Respira. Respira. ¿Por qué? Porque precisamente tu organismo oxigena tu cerebro. Cuando estás enojado, tu respiración, ¿cómo es? Alterada. ¿Cómo es?
¿Respiras más rápido? Sí, Igual que los latidos de tu corazón. sí. Entonces, Así reaccionas, ¿verdad? sí, entonces es como esas llaves de ti con Control. el agua. Híjole, Las llaves son elementos de control. que no se te pase la rosca, bájale, ¿cómo? Respira. Entonces estás y que como toro enfurecido, estás, nada más ves a aquella persona que está, o aquella amenaza, respira para enfriar tu cerebro. Se está sobrecalentando. Toma agua fría. Es muy bueno. Entonces se sugiere 4, 4, 4. 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. 4 segundos. Inhalar, inspira. exhalar. Inhala 4 segundos. Exhala. Contiene 4 segundos. Exhala 4 segundos. 4 por 4. Y aguanta 4 segundos sin respirar. Y otra vez, hazlo. De esa manera Buen vas a ejercicio, enfriar tu buen cerebro. ejercicio, sí. Ahora, eso requiere que seas consciente. Porque si en el momento de la ira no te das cuenta de eso, pues entonces te vas a dar cuenta ya cuando ya descargaste tu energía, cuando ya pasó. A ver, ¿lo puedes repetir, por favor? 4 segundos, inhala. Inhala 4 segundos. Luego, Contén el aire ahí. Conténlo 4 segundos. Y exhala. Exhala 4 segundos. 4 por 3. Y aguanta. por respirar. Deja de respirar 4 segundos Ok. y luego vuelve a hacerlo. Con eso, ¿qué estás logrando? Enfriar tu cerebro, desacelerarte, que esa descarga de energía esté bajo tu control, regúlala. Por eso se llama autorregulación biológica, a través de tu respiración. Muy Es el interesante. primer paso. Ya estoy más sereno, ya menos calientito, menos más. Ahora, segundo paso, etiquetación emocional. Etiqueta. ¿Qué significa etiquetación? Pues ponerle un ¿Nombre? nombre Un nombre. a algo. Sí. Cuando tú etiquetas tus cajas de archivo, tengo aquí todos mis papeles Por abecedario. de mi registro civil, Ujú. de mi nacimiento, de mi matrimonio, etcétera. Entonces le pongo registro civil. Ya sé que todo lo que está ahí tiene que ver con Con el registro. registro Y civil. eso te lleva a un orden. Ya un orden. Aquí, ¿cuál es el caso? Etiqueta emocionalmente lo que te está pasando. Puedes decir, estoy sintiendo ira. Y esto activa el córtex prefrontal. Bueno, se tiene No que te ver dejes llevar con por el la cerebro. ira, O sea, exactamente. exactamente. Una vez que etiquetas y que en diálogo interior contigo mismo reconoces y dices, estoy sintiendo ira, en ese momento etiquetas lo que te está pasando y entonces es un segundo paso que te permite enfriar tu cerebro y tomar control de tu emoción. Tercer paso, análisis racional. Todo esto es rápido, ¿eh? Ujú. Todo esto es rápido en el Vas momento. adquiriendo experiencia en Sí, esto, ¿no? lo vas manejando y te puede ser útil cuando prevés, Ándale. cuando, La clave- cuando ves que va a haber una situación La clave es la en la prevención. que puede haber alguna situación que te va a irritar o enojar. El tercer paso es el análisis racional. Primero, autorregulación biológica. Segundo, etiquetación emocional. Decirte a tu interior, a tu yo interior, decir, estoy sintiendo ira, estoy enojado, lo reconozco. Ya con eso empiezo a tomar conciencia de mí. Tercero, análisis racional. Pregúntate, ¿qué valor estoy protegiendo aquí? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Vale la pena que me defienda? ¿Estoy sobrereaccionando? ¿Qué límite que no permito que se transgreda me están invadiendo? Eso es una autoevaluación. Y rápida. Ajá. Por ejemplo, una vez, yo lo comenté hace tiempo, una de las veces que más coraje me ha dado es con mi nieta. Una vez que fuimos a comer a un restaurante con una mesa muy chiquita, en donde estaba un agua fresca que había pedido ella, y un vaso de agua fresca, y estaba jugando, jugueteando. Se le cayó. Pensé yo para mis adentros, lo va a tirar. Mamacita, ten cuidado, vas a tirar el agua. Mamacita, ten cuidado, ten cuidado. Y efectivamente lo tiró. La tiró. Llevaba yo mis zapatos nuevos y cayeron en mis zapatos. ¡Jule! Ira, la ira. Ira, que si seguí este proceso, no, que seguí hasta después. Esa descarga de ira, pero furiosa, sobrereaccioné. En eso influyen muchas cosas de nuestros antecedentes de la infancia, recuerdos olvidados. ¿Por qué mis zapatos? Siempre he tenido obsesión por traer los zapatos limpios. ¿Por qué? No sé.
Pero entonces que me mancharan los zapatos y con agua fresca y con azúcar y huevos. Si hubiera así, a ver, calma, calma. Primero, aplicando esto, autorregulación biológica, 4, respiración, etiquetación emocional. Sergio, estás sintiendo ira. Perdónala. Date cuenta de eso. Siguiente, ¿vale la pena? No. Que hagas tanto argüende por tus zapatos, los limpias y se acabó. Se acabó, sí. Entonces, análisis racional. ¿Qué valor tiene aquello por lo que me siento amenazado? Me amenazó mis zapatos, me amenazó mi estatus, mi imagen. Es tu nieta, la quieres, sí la quiero mucho. Entonces, ese análisis racional va bajando más Yo la creo que ese temperatura ejemplo de tu se da cerebro. muchas veces, ¿eh? Claro que sí. Muchas veces se da. Esa es la vida diaria. Yo pienso que la mayoría de las dificultades entre las personas son por cosas que no valen la pena. Exactamente. Sí, por nimiedades, por pequeñeces. Sí, y tonterías a veces, pero le tengo que ganar al otro. Sí, y a veces terminas con la vida o terminan con tu vida por una pequeñez. Sí. Yo asocio mucho este tema con los incidentes de tránsito. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, es cierto. Sí, se Yo da. asocio mucho este tema. Sí. Y va uno ahí y entonces se le atravesó uno y por qué yo llevo prisa, yo tenía derecho, iba por aquí, ¿por qué te metes? Y tú y acá y paz, y no. Yo prefiero tomar taxi. Dios nos libre. No, Dios nos libre. sí. Sí, así es. Entonces, el análisis racional. Ya vimos entonces esos 3 pasos que hay que dar y que permiten canalizar muy buen tema. La emoción. Ahora, vamos a aplicar esto concretamente, vámonos rápido, a un tipo de ira. Me molesto mucho y me enoja cuando estoy escuchando que discrepan de mí. La persona con la que estoy hablando o las personas no están de acuerdo conmigo. No solo no están de acuerdo conmigo, me critican o me contradicen. Sí. No, abiertamente. No, lo que estás diciendo tú no es cierto. O eso, me critican. No, pues, me andan criticando a mis espaldas. ¿No? ¿Qué crees que dijo este tarugo? No, hombre, está por hasta la calzada de. No. Este anticuado, dijo. A ver, vamos tratando de entender esto que dijimos aplicado ahí. Una primera cosa que hay que considerar. Cuando alguien discrepa de ti, el cerebro, como una computadora, como el disco duro de una computadora, más que la computadora, ciegamente confunde mis ideas con quién soy yo. Ándale. Mis ideas no equivalen a lo que yo soy mucho más que mis ideas. Pero mi cerebro, como una computadora ciega, piensa que mis ideas son yo. Entonces, ¿están criticando mis ideas? ¿No están de acuerdo con mis ideas? ¿Contradicen mis ideas? Eso son una amenaza. Esos son mis enemigos. Están en contra mía. Sí. Van contra mí. Y entonces se suscita en mí eso que es el enojo. Una contradicción así se siente como un ataque personal, en el que el ego está muy presente, porque es el ego el que se siente herido. La persona está interpretando esa situación como un ataque a su persona. Lo está tomando a pecho. Cuando el otro a lo mejor o la otra ni siquiera remotamente pensaba en eso. O cuando le está atribuyendo ya algunas intenciones que la persona ni siquiera está inventando. Exactamente, ya hizo una telenovela, como yo suelo decir. Espérame, párala tu telenovela, a mí ni siquiera se me ocurrió eso. Sí, hay personas que durante años guardan rencor y la hacia X persona y la otra persona ni sabe. Sí, bien dicho. Perdón. Y por algo así. O sea, hubo algún comentario, algo que la persona sintió una agresión, lo vio como una amenaza, no tuvo la capacidad de aclarar las cosas, de dialogarlo, y se fue acumulando la ira hasta volverse rencor, cáncer del alma. Y no solo eso, un rencoroso luego busca la oportunidad de desquitarse. Y cuando eso es entre parejas en el matrimonio, Dios nos libre, porque entonces que tengo rencor y busco la oportunidad de desquitarme, me la hiciste, me la pagas. Y entonces es por ahí no es, toma y daca. Hay que perdonar. Dios libre. Esa es la ruina de los matrimonios. Entonces, esto tiene que ver también con
con esa relación personal a todos los niveles. Se aplica hasta la relación de las personas con Dios. A veces se ve en Dios una amenaza. A veces se ve en Dios que me agrede. ¿Por qué me mandaste esto? Pues ¿quién soy yo? Búscate otro burro, búscate otra burra, porque ese es siempre yo. Y se guarda un rencor con Dios. Es amor para nosotros los católicos. Otra vez, porque la persona está percibiendo en quien quiera que sea aún en Dios, un enemigo, una amenaza. Sí. Me está fregando. Y entonces yo busco cómo defenderme. Muy bien. La gestión inteligente, por lo tanto, ante las críticas, ante las contradicciones, ante las discrepancias, la gestión inteligente de la ira cuando la persona lo está sintiendo, es mi caso. Estoy hablando de mí. Por eso me interesó este tema. ¿En qué consiste? Desvincula la identidad de la opinión. Tus opiniones no equivalen a ti. Son una parte de ti. Por lo tanto, si alguien discrepa de tu opinión, si tiene otra opinión, si contradice tu opinión, si critica tu opinión, no es personal, no es contra ti. Entonces, entiéndelo. Entendiéndolo así, estarás en capacidad de aceptar más fácilmente y no tomar a personal lo que se está diciendo, y bajará tu ira, tu enojo. Empezarás a controlar eso que en ti es destructivo. Frente a la crítica, la herramienta clave, ojo, una herramienta muy práctica, así como un desarmador me sirve para desatornillar, así como una llave de tuercas me sirve para mover una tuerca, así como un gato mecánico me sirve para levantar el carro, así. Esta herramienta es pasar del juicio, atacar, a la curiosidad, preguntar. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo que no estás de acuerdo conmigo? ¿Estás contradiciendo lo que yo digo? Mi impulso, si me dejo llevar por el enojo, ¿cuál es? Te ataco. No, tú estás mal. No, tú dices esto y esto y esto, pero no es cierto. La razón es esto y esto. Pienso, te juzgo como un enemigo, veo en ti un ataque a mi persona y entonces me defiendo atacándote. Porque ahí prevaleció en mí el juicio. En cambio, si doy lugar a la curiosidad, después de practicar lo que ya dijimos, la autorregulación biológica, la etiquetación emocional, el análisis racional me lleva a pensar, bueno, mis ideas no son yo, puede ser que esté equivocado. Y entonces pregunto, en vez de juzgarte y tacharte de mi enemigo, tengo curiosidad y te pregunto y te digo, oye, ¿por qué piensas así? Me interesa escucharte porque pues a lo mejor yo no estoy viendo lo que tú ves. Y entonces cambia. ¿Cómo cambia? Canalizo ya constructivamente para preservar una relación. Con eso me gano también tu respeto. En eso que dices, yo veo muy presente la aplicación o la práctica de la prudencia. Sí, Mucho. sí. Que no necesariamente es callar, pero la prudencia es eso. En cada situación, en cada contexto, actuar adecuadamente a lo que exige la situación. Sí. Y entonces, imagínate en una familia cuando este tipo de manejo de discrepancias o de opiniones diferentes entre padres e hijos, más ahora cuando hay un mundo de diferencia generacional, Mucho. cuando los papás tenemos, o los hermanos, tenemos esa capacidad de autorregularnos biológicamente, de etiquetar emocionalmente, de analizar racionalmente y de, en este caso, pasar del juicio a la curiosidad para preguntar. No, pues eso es manejar constructivamente la ira ante la crítica, la crítica, la discrepancia o la contradicción. ¿Puedo? Claro que sí, una adelante. pregunta. Muchas veces cuando tenemos ira, o siempre que tenemos ira, se dice que estamos calientes. Sí, señor. Hirviendo. Obviamente lo mejor es no tomar decisiones en ese estado. Bien dicho, sí, señor. Porque Te bloquean. sí, o podemos crear un conflicto mayor. Mayor. Bien dicho. ¿Qué
¿qué tan aconsejable es la práctica de una rutina de ejercicio para controlar la ira? Ejercicio me refiero correr, andar en bicicleta. Todo eso desde mi perspectiva ayuda y mucho, porque con eso el dicho latino muy célebre que nunca Cuerpo pierde sano, vigencia, mente sana. cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Entonces, el hacer ejercicio te predispone a una salud integral. Exactamente. Por ejemplo, simplemente el hecho de respirar. Cuando haces ejercicio y la compasas con la respiración, vas eso, vas dándote cuenta cómo la respiración oxigena, purifica la sangre. Eso te dispone, por ejemplo, para esto que dijimos, de autorregulación emocional. Esos ejercicios de respiración 4x4x4x4. Sí. Entonces, yo pensé que ibas a sugerir otro tipo de ejercicios que también puede ser interesante. Cuando tú visualizas que vas a tener una situación en el día en el que fácilmente puedes llenarte de ira o puedes encolerizarte, Prepárate para eso. puedes, y entonces ya entra lo que es la visualización de la que ya hemos hablado, imaginarte que ya estás ahí, imaginarte con estos ejercicios ante lo que puede suceder, imaginarte cómo estás autorregulándote, cómo estás etiquetando emocionalmente que te sientes así, imaginándote cómo estás aplicando, dependiendo de lo que se trate, lo que aquí vimos. Eso sí ayuda. Un buen tema. Prepararte. Ahí sí. Quiero terminar con algo al entorno personal de profesional. Por ejemplo, la crítica en el trabajo. Por ejemplo, una situación. Tú vas y con mucho entusiasmo, durante mucho tiempo, has estado preparando un proyecto que para ti va a transformar a la empresa. Es un proyecto de alta trascendencia y muy significativo. Y lo presentas en una reunión donde están los directivos de la empresa o donde están tus compañeros de trabajo. Y un colega tuyo, no un jefe, un colega, un compañero de trabajo, dice: eso no tiene ni pies ni cabeza, Sergio. Es una pérdida de tiempo. Está viendo ahí, tú estás enfrentando a una discrepancia, es más, una contradicción, una crítica, así como, ¿qué sucede? Se dispara tu ira. Sientes que te están llamando incapaz. ¿Cómo se te ocurre presentar eso, hombre? Eres tan poco profesional. Yo pensé que tenías talento para más. Todo eso tú lo piensas. Sí. Te sientes agredido. Te están pegando en tu yo. La respuesta inteligente ante eso, ¿cuál es? Aplicando todo lo anterior. No defiendas el proyecto de inmediato. No juzgues a esa amenaza que tú percibes como tal y entonces contraataques. No. Deja lugar, pasa del juicio, que ya dijimos, este es mi enemigo, a la curiosidad. ¿Por qué opina lo que opina? Y pregunta. En vez de contraatacar, pregúntale delante de todos. Pregunta por los datos. Oye, está bien, qué bueno que retroalimentas. ¿Por qué opinas lo que opinas? ¿Estás fundamentando en algunos datos o es una opinión meramente personal? Sinceramente te quiero escuchar. ¿Cuál es el guión? Como una sugerencia del diálogo. Entiendo que estás viendo fallas en la propuesta, lo entiendo, porque ninguna propuesta es perfecta y puede ser valioso lo que me estás diciendo. ¿Qué indicadores específicos te hacen pensar que esto no va a funcionar? Déjame entenderlo. ¿Se ve la diferencia? ¿Cuál es el resultado? Pasas de ser el atacado, el agredido que tú decías, a ser el evaluador. Ahora entonces le pides al otro que te diga y así recuperas tú la narrativa. Acabas de hablar, acabas de hacer una presentación, sentías que te estaban atacando, te dominaste y entonces pasaste a preguntar y al pasar a preguntar recuperas el control de la narración. Esto que estás diciendo se me viene a la mente el principio de asertividad. Sí, es exactamente. Una
conducta asertiva. Sí, señor, Sí, aplicado. sí. Bien, gracias. Otro escenario, en el entorno personal, a nivel personal, cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la situación donde se puede aplicar esto? Tú expresas en un círculo de amigos, en un café, en una reunión informal, una opinión política o una opinión social O o una religiosa. opinión religiosa que es profunda, está fundamentada. Y un amigo cercano tuyo que te tiene confianza, que te aprecia, te dice: no puedo creer que estés pensando eso, Sergio. Estás muy equivocado. En ambientes polarizados en política como Hay mucho. vivimos hoy, Se da, sí. ¿sí? No, Multipolar, no estás- bipolar, multipolar. estás muy equivocado. Son palabras duras. Se dispara la ira. Sientes que la relación de amigos que se suponía que tenían está en riesgo. O que tu amigo, me estás faltando al respeto. Estás haciendo algo que nunca habías dicho. Porque lo sientes personal. No sientes que es una observación sobre tus ideas que son distintas de ti, sino que es directamente de ti. Tú eres el que estás mal. Tú. ¿Cuál es la respuesta inteligente? Valida la diferencia, confirma cuál es la diferencia de opiniones, sin ceder en tu postura. Agradece, pero mantente firme en lo que dijiste, sobre todo si está fundamentado, si es tu Firmeza. opinión o convicción muy personal. Firmeza. ¿Cuál es el guión que se te sugiere para eso? Veo, y Alejandro, veo que este tema nos mueve de formas distintas, a ti y a mí, Me caga que aquí. somos amigos. Me interesa saber, Alejandro, y sinceramente te lo digo, me interesa saber qué experiencia tuviste que te llevó a tener esa visión tan diferente a la mía. Quiero entender eso, porque de entrada yo pensé que pensábamos igual. Paso de ser juzgador a preguntar, Investigar, a a preguntar, preguntar. al diálogo. Curiosidad. ¿Cuál es el resultado? Transformas una pelea potencial. Yo pensé que eras mi amigo. Mira, nada más me decepcionas. Lo puedes transformar Sí, a y entendimiento. empieza, se acabó la amistad o se deterioró mucho. No, transformas una pelea potencial de quién tiene la razón, tú o yo, en una conversación sobre experiencias de vida. Podré entender así no solo tu razonamiento, sino por qué opinas como opinas. Por ejemplo, si estás hablando, si tú piensas que yo digo, no, a veces cuando dicen que los abusos de los sacerdotes son un cuento, exageran nada más aquellos que quieren desprestigiar a la iglesia. Y tú me dices, no, Sergio, no, es una verdad muy grande, y mucho más de lo que nos imaginamos. Ha habido muchos abusos y hay que darle la atención que se debe de darle. No, ¿quién te dijo? No te dejes llevar por lo que dicen los periódicos y la campaña de difamación contra él, y empieza la discusión. Si en vez de eso te pregunto y tú llegas a decirme, ¿sabes qué? Yo fui testigo presencial de un abuso sexual de un sacerdote con una muy conocida mía. Caray. Y tú me das más detalles. Pues yo entiendo por qué opinas así, porque como tú van a opinar más, y matizo mi opinión. Tercer y último ejemplo. La crítica etiqueta, es decir, el ataque personal. La situación. En medio de una discusión, que puede ser con otra persona o en grupo, alguien te suelta la siguiente expresión: es que tú siempre eres un exagerado y te tomas todo a mal. Todo para ti está mal, eres un pesimista. Todo lo ves negro. Siempre opinando lo mismo. Siempre eres así. Se dispara la ira. La palabra siempre, al escucharla yo, activa mi sistema de defensa, porque se siente como una sentencia injusta. Oye, espérame, yo no soy siempre así. Y además, el que ve las cosas negras tiene su valor. El pesimista se contrapone al optimista para poder balancear y tener una visión más realista de lo que está sucediendo. Todo eso lo pienso. Pero la palabra siempre me saca de mis casillas y me enoja. La respuesta no inteligente, ¿cuál es? Te contraataco y trato de rebatirte. Y siempre tú criticando, tú siempre viendo lo negativo también, tú siempre prejuzgando a las personas.
conóceme primero, y luego opina sobre lo que yo soy, bla, bla, bla. En lugar de eso, la respuesta inteligente desarma la generalización. Las palabras siempre, nunca, todos, ninguno, siempre son generalizaciones. Así es. Hay que Especifica, matizar. puntualiza. Desarma la generalización Ok. y enfócate en el presente. ¿Cuál es el guión que se te propone para eso? Sé que ahora mismo estoy molesto por lo que se me está diciendo, pero prefiero que hablemos de lo que pasó hoy. Hablemos de esto que está pasando hoy, no de mi personalidad en general. Ese no es el tema. Podemos volver al punto inicial. No hablamos de mi persona, estamos hablando de este o aquel tema. ¿Podemos volver a ese tema? ¿Cuál es el resultado que obtienes? Pones un límite firme, sin usar la agresividad. Eres asertivo, evitando que la discusión se desvíe a términos mutuamente hirientes. Muy importante la aplicación de la asertividad, muy importante. ¿Cómo ven en conclusión? ¿Será importante esto Vaya de lo que que hemos sí. hablado? Vaya Sí. que sí. Para todo tipo de personas, en todo tipo de ambientes. Sí. En la familia, en el trabajo, en las empresas, en las organizaciones, en la parroquia, En muchos medios. donde quiera. Sí. Quizás a algunas personas les va a costar más trabajo que Enten- otras, Claro. Claro, somos irrepetibles. Sí. No hay nadie igual a nosotros. Sí, Nadie igual a nosotros. pero es algo que se puede que se conseguir. puede hacer, claro. Muy bien Y en desarrollado. todo, la práctica es la que hace el maestro. Exactamente, eso es Señor. una verdad. Sí. Pues con esto terminamos con la esperanza de que algo o todo o mucho haya quedado en ti que nos estás escuchando. Lo hemos pensado para tu bien ser, para tu bienestar, para tu crecimiento como persona. Deseamos de todo corazón que esto te ayude a transformarte. Y te invitamos a que pongas aquí mismo en el canal de YouTube, nos pongas algún comentario, alguna felicitación si te pareció bien, algún comentario en el que no estés de acuerdo. Tu opinión es bienvenida. Y que le des un me gusta a este video y que lo compartas Muy con bien. los demás. Muy bien, Sergio, muy buen tema. ¿Sí? Muy buen tema. Muy bien. Nos vemos hasta la Pues nos próxima. despedimos. Que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Hasta luego, buen día.